acuerdo de la anterior sesión. Vale, ahora sí, grabando. Bienvenidos a todos a esta sesión, esta ya penúltima sesión del entorno de Google Workspace. En estas dos próximas sesiones, en las que vamos a estar viendo hojas de cálculo avanzadas, ¿vale? Todas las herramientas, como de todas las funcionalidades que hay dentro de hojas de cálculo, como en la anterior, digamos, sesión de herramientas de colaboración, no pudimos ver mucho lo que es la introducción a hojas de cálculo. Lo vamos a estar haciendo también un poco de manera, un poco echando el vistazo en la sesión también de hoy, ¿vale? Todo lo que no podamos ver en la sesión de hoy lo veremos el miércoles, ¿vale? Así que no os preocupéis. Como siempre, vamos a empezar la sesión con la resolución de las dudas que quedaron pendientes de la anterior sesión, que, si mal no recuerdo, fue la duda que había de descargar un PDF de un correo dentro de grupos, ¿vale? Estuvimos mirando esa opción, porque sí que es verdad que hay un botón que permite descargar una conversación dentro de grupos. ¿Qué es lo que ocurría? O qué es lo que a mí me ocurría, que por eso he tenido que buscar una alternativa, que se juntaban lo que es el panel lateral de grupos con la propia conversación. Entonces, al exportar a PDF, a mí personalmente no me salía bien. Entonces dije, bueno, si me pasa a mí le puede pasar a cualquier otra persona. Busqué otra solución. La solución que encontré ha sido pues conectar grupos con Gmail, ¿vale? Lo que podríamos hacer, lo que recomiendo sería reenviar ese correo de grupos que queréis exportar a PDF a vuestro Gmail, ¿vale? Os lo compartís con vosotros, y una vez ya dentro de Gmail tenéis la opción del icono de la impresora, que ya sin problemas lo va a exportar a PDF, además de que también en los tres puntitos que hay en la parte de la derecha completamente de Gmail, voy a compartir pantalla para verlo de manera un poco más visual, ¿vale? Nos compartimos el correo de grupos que queramos, ¿dónde tengo yo la prueba? Que queramos descargar en PDF. A ver. Bueno, voy a seleccionar cualquier correo que no lo encuentro. ¿Vale? Tenemos aquí el icono de la impresora, que ya vemos que se nos abre, lo primero, guardar como PDF. ¿Vale? Podríamos descargar el correo como PDF en nuestro equipo. Y la otra opción, venirnos aquí a los tres puntitos donde tenemos la opción de descargar mensaje. ¿Vale? Se nos va a descargar en .ml, como veis aquí, ¿vale? Si queréis descargarlo en PDF, la opción de la impresora yo creo que es más conveniente, ¿vale? Eso por la parte, estoy viendo la toma de notas de la última sesión y era la única pregunta que se quedó, ¿sí? Hola, buenos días, Lucía. Una Hola, buenos pregunta. días. Cuando le das a descargar y te lo lleva a la carpeta de descarga, ¿Sí? a mí me ha pasado que al darle después a abrir ese mensaje, me lo abre desde Outlook. Me imagino que una vez que tengamos ya capada esa opción, te lo abre desde Gmail o no. No, o sea, lo puedes abrir desde el buscador. A ver, Vale, espera, desde la carpeta lo vas a tener aquí en descargas, ¿vale? Y ya puedes tú seleccionar abrir como. Es que como es un .ml, al abrirlo directamente sin seleccionar con qué lo quieres abrir, lo primero que piensa es Outlook. Es que a mí también se me ha descargado, lo ha intentado abrir con Outlook, a pesar de que yo no tengo cuenta de Outlook, ¿vale? Luego se queda como confuso porque obviamente no lo puede abrir. Entonces no lo va a abrir con Outlook si no tenéis Outlook. Va a hacer el amago, pero realmente no va a poder, no va a vale. poder abrirlo, ¿vale? Pero sí, es totalmente normal, ¿vale? Más cositas, creo que quedó pendiente también la duda de si cuando yo creo presentaciones de Google con Notebook LM y le doy a la opción de descargar o abrir con PowerPoint, era editable, que esa no la he podido probar, sino eh, lo que puedo hacer es ponerme en contacto con algún compi del departamento de Microsoft y hacer la prueba con él, ¿vale? Esa todavía, ya os digo, no la he probado, pero me dice la intuición de que va a ser exactamente igual que lo que estábamos viendo en presentaciones de Google en la sesión anterior, que nos va a crear esa presentación al exportarla, va a ser en PNG,
¿vale? No va a ser todavía las opciones y los elementos de la presentación editable. Ya un poquito más adelante seguro que lo hacen. ¿Vale? Esto por la parte de las dudas. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Vamos a empezar con hojas de cálculo. Voy a compartiros primero de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Vale? Lo dicho, todo lo que no veamos en la sesión de hoy lo veremos en la próxima sesión, en la última sesión de esta semana, que nosotros la tenemos el miércoles, si no caigo mal. Vale. Lo primero que vamos a ver va a ser una introducción a la herramienta de manera muy rápida, ¿vale? Cómo vamos a poder acceder. Perdonad. ¿Cómo vamos a poder acceder a introducción? Bueno, una introducción sobre hojas de cálculo, abrir una hoja de cálculo desde cero, ¿vale? Un poquito la interfaz, ya os digo, esto lo vamos a ver de manera muy rápida con el objetivo de dedicarle el mayor tiempo posible a las funciones realmente avanzadas de hojas de cálculo, ¿vale? Cómo podemos importar datos de otra hoja de cálculo, al igual que veíamos en presentaciones de Google, cómo nos podíamos traer slides de una presentación a otra y poder combinarlas. En hojas de cálculo ocurre lo mismo, ¿vale? Vamos a poder importar datos. También las opciones de descarga y compartición, ¿vale? Que ya os adelanto que es exactamente igual que lo que veníamos viendo en otras herramientas de colaboración y que os he ido mencionando a lo largo de las sesiones, ¿vale? Y luego pasaremos a ver pues esas funcionalidades específicas que tiene hojas de cálculo, ¿vale? En función a Excel. La configuración de la zona horaria, que hay ahí un pequeño matiz que tenemos que destacar, que lo tengáis o no activado en función de si trabajáis con hojas de cálculo o vais a trabajar con clientes de otros países, por mencionarlo, o en caso de que a alguien le pueda ocurrir este problemilla que a veces pasa, ¿vale? Limpieza de datos, cómo podemos identificar datos duplicados, limpiar nuestra hoja de cálculo de espacios que hayamos puesto sin querer, etcétera. ¿Vale? El resumen con Gemini, antes era otro botón en hojas de cálculo, ahora también está incluido Gemini dentro de nuestra herramienta de análisis de datos, entonces vamos a ver cómo podemos trabajar también analizando los datos con Gemini dentro de esta herramienta, ¿vale? Los duplicados, los formatos que podemos darle a nuestra hoja de cálculo y, por último, cómo podemos proteger pues, una hoja o un espacio en un intervalo de datos concretos de nuestra hoja, ¿vale? Cómo vamos a protegerla y, obviamente, los permisos que tiene esa protección de celdas o esa protección de una hoja completa, ¿vale? Después pasaremos a la parte de la comunicación y la colaboración dentro de hojas de cálculo con las notificaciones, los comentarios, las diferencias entre poner comentarios y poner notas dentro de una hoja, ¿vale? Y pasaremos por encima el historial de versiones, que lo he puesto aquí para mencionar que también existe, pero ya lo hemos visto en documentos y en presentaciones y funciona exactamente igual, ¿vale? Lo mencionaré por encima, pero no vamos a pararnos en este punto. ¿Vale? Luego veremos el formato condicional, las diferentes opciones de formato condicional que hay, la opción de resaltar los duplicados que podamos tener dentro de una tabla de manera mucho más dinámica con el formato condicional, ¿vale? Y poner formato condicional en función a otros datos. ¿Vale? Vamos a ver también las validaciones de datos, qué opciones tenemos. Y por último veremos la parte de gráficos. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ver en la primera sesión de hojas de cálculo. ¿Vale? Tablas dinámicas, yo os digo, y demás lo vamos a ver en la segunda sesión, por si acaso lo echáis en falta, que no os preocupéis que lo veremos, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con la introducción a hojas de cálculo. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Mm, Vale, vamos allá.
Para crear una hoja de cálculo, ¿vale? O abrir una hoja de cálculo, muy sencillo. 9 puntitos, abrimos hojas de cálculo y se nos va a desplegar el mismo panel o la misma antesala al editor de, en este caso, hojas de cálculo, ¿vale? Esta pantalla ya la habíamos visto, no quiero ser muy reiterativa, en presentaciones, en documentos, en forms, ¿vale? Lo mismo de siempre, tenemos aquí una galería de plantillas corporativas en caso de que vuestra empresa haya subido pues, plantillas corporativas de hojas de cálculo en este caso. Y luego también tenemos pues, las plantillas de hojas de cálculo propias de Google en función a lo que vayáis a querer realizar, ¿vale? Factura, hoja de control de horas, hoja de control de presupuesto anual, hoja de gastos, ¿vale? Para la gestión de proyectos también tenemos aquí algunas plantillas, diagrama de Gantt, cronograma de un proyecto, ¿vale? Seguimiento de tareas, personal y por último, educación, ¿vale? Podemos abrir una hoja de cálculo desde cero o a través de del atajo de, no sé si era en inglés, no, este era sheets.com, sheets.new, ¿vale? Para abrir una hoja de cálculo desde cero, ¿vale? Para abrir nuestro editor. Vemos que lo primero que vamos a ver al abrir una hoja de cálculo desde cero va a ser pues, Gemini dándonos la bienvenida, al igual que lo hacían el resto de herramientas. Lo más destacable de Gemini dentro de hojas de cálculo, en este caso, vendrían a ser la creación y la generación de tablas en función a lo que nosotros queramos crear, ¿vale? En documentos vimos cómo tenían ya, pues, aparte de esos diseños prediseñados bueno, sí, diseños prediseñados de esos prediseños de Google para los documentos, ¿vale? También tenemos las tablas, ¿vale? De Gemini. Aquí vemos que tenemos, por ejemplo, recogida de comentarios y ya tiene la estructura hecha, ¿vale? Además de pues, poner información base que nos pueda ayudar a identificar lo que podemos realizar dentro de hojas de cálculo, ¿vale? Vemos aquí clasificación de gastos en la categoría de los gastos de ENIA, ¿vale? En la columna F, veis que pone el igual a I, ¿vale? Esa es una fórmula propia de Gemini dentro de hojas de cálculo que nos puede servir para redactar información desde cero o pedirle a Gemini incluso que salga a la web a buscar información en base a pues, lo que tenemos nosotros en la tabla, la información que tenemos en nuestra tabla o información que queramos buscar, ¿vale? Simplemente tenemos que poner igual AI, poner lo que queremos ejecutar, ¿vale? En este caso categoriza el gasto como un viaje, alojamiento, comida, equipo u ocio, ¿vale? Ya os digo, podemos también pedirle que busque en la web, seleccionamos el rango de información que queremos que analice o dónde está la información, en qué celda está la información que queremos que analice o que busque en la web y lo hará por nosotros, ¿vale? Esta es una fórmula propia de hojas de cálculo específicamente de Gemini, ¿vale? Tenemos aquí, pues, oye, pues mirad otros ejemplos de tablas prediseñadas de Gemini para añadir nosotros a nuestra hoja de cálculo, ya editar el contenido una vez la tengamos o podemos crear una tabla desde cero, ¿vale? Podemos indicar aquí lo que queremos crear, por ejemplo. Comunidad Autónoma España en 2026. ¿Vale? Para que veáis que nos crea ese formato de tabla y además nos va a añadir la información en caso de que le pongamos qué es lo que queremos añadir. Vamos a darle un poco de tiempo. Aunque no estaba en la agenda, prefiero empezar por Gemini y mostraros un poquito las funcionalidades que tiene para daros a vosotros ideas de cómo podríais aplicar que la IA esté dentro de propio hojas de cálculo, ¿vale? Y luego ya pasamos a ver la herramienta como tal. Lo mismo, si tuviésemos aquí ya una hoja de cálculo completa con la información, podemos venir al panel lateral y preguntarle a Gemini, pues oye, que nos resuma la información o que nos haga un análisis, ¿vale? Que es una de las partes que antes aquí en hojas de cálculo había un botón que ponía Explora,
¿vale? Y ese botón ya no lo vais a ver porque se lo han cargado y lo han añadido a lo que sería Gemini, ¿vale? Gemini ahora va a hacer ese rol del botón Explora que había aquí, que era muy útil para pues, analizar el contenido de nuestra tabla o de nuestra hoja. ¿Vale? Vemos que nos ha añadido aquí pues, tabla. ¿Vale? Está tardando un poco. Bueno, una tabla que nosotros podríamos exportar a nuestra hoja y ya trabajar de manera muy sencilla. ¿Vale? La exporta directamente. Abajo para meterla directamente del todo, porque veis que está como señalada, ¿vale? Porque todavía está como en formato borrador. Nosotros somos los que tenemos que darle el último OK para insertarla dentro de nuestra hoja o no. Vamos a darle a insertar para que veáis que ya podemos editarla como nosotros queramos. Vendría a ser una tabla normal y corriente, ¿vale? Y específicamente en las tablas, ¿vale? No va a aparecer este icono cuando tengamos celdas sueltas o información en celdas sueltas. Aquí va a aparecer el iconito de Gemini, insertar columna de I a la derecha, y va a ser cuando va a aparecer esa fórmula específica que os decía de Gemini dentro de las tablas de hojas de cálculo, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a preguntarle algo específico sobre... por ejemplo, eh, eh, vamos a pedirle que nos desglose de cada provincia de cada provincia, porque ahora lo voy a aplicar en el resto de celdas o el resto de líneas, ¿vale? Le he pedido que ahora bien, tenemos aquí efectivamente las fiestas nacionales de cada, o las fiestas específicas autonómicas de cada comunidad autónoma. Y ahora quiero las fiestas patronales de cada, o las fiestas de cada provincia. Patronal no sería lo correcto, ¿vale? Sí. Sí, perdona, ¿cómo has hecho para que arrastren todas las filas? Lo hace automáticamente. Vale, y si no lo hiciera automáticamente, porque es que lo he intentado yo hacer también en una hoja de SIT y no, Vale, no sé, por eso lo en ese preguntaba. caso, espérate, voy a darle a OK. Veis que en mi caso, como ya me lo ha cogido, lo correcto sería venirnos aquí, ¿vale? Para copiar la fórmula y arrastrarla sobre todas las celdas, ¿vale? Pillo aquí ¿Es arrastrando? No, Sí, no existe el doble clic. no, es arrastrando. Vale, y si hay, yo qué sé, 100.000 celdas, quiero decir, si la hoja de cálculo tiene, yo qué sé, un montón de filas, tienes que arrastrarlo, no hay una función Eh, que a ver. o una manera de copiar, ¿sabes? Esa misma fórmula. Prueba a seleccionar la fórmula que quieres con la flechita que hay Ujú. justo debajo de Block Mayús y selecciona la fila entera. Vale, y eso cogería toda la Sí, en fórmula. principio debería cogerte la fórmula. Prueba a ver si te funciona. Vale, ¿Vale? Ya te digo, normalmente lo habéis visto, lo asocia a todas las filas de la tabla. Es la funcionalidad de igual y a lo que estoy hablando. vale, ¿Vale? gracias. Veis que ya nos ha añadido, no solo tenemos las fiestas de cada comunidad autónoma, sino que ha añadido las fiestas de cada provincia en función de lo que tenemos en la fila. ¿Vale? En este caso, por eso no he puesto de Andalucía, porque si no en todas me iba a poner las de Andalucía. Lo he dejado más abierto de cada provincia para que, oye, pues en la de Andalucía me ha puesto Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Aragón, ¿vale? Tenemos ya por cada, lo que hace es analizar lo que hay en la fila 5, ¿vale? Y ha salido a... Uy, en Murcia, ¿cuántas fiestas? Nos ha puesto las provincias de las fiestas de cada Es que provincia. algunas las ha puesto como provincias y otras son Sí, 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 poblaciones. sí. Yo Sí. creo que, claro, como lo he puesto patronal, vamos a editar fiestas de cada provincia. Vamos a pedirle que actualizar.
a eliminar la columna. Me lo he insertado solo aquí. A ver. Nada, no me hace caso. Se ha quedado con el anterior. Se ha quedado con el anterior prompt. ¿Vale? Bueno, lo importante, que sepáis que tenéis aquí disponible la opción o esa fórmula de igual IA de generar contenido con Gemini en base a una tabla, ¿vale? Tenemos muchas más funcionalidades de Gemini dentro de hojas de cálculo, ¿vale? Que de hecho han añadido aquí un botoncito que se llama Gemini, que hasta hace bien poco no estaba, ¿vale? Para tener agrupadas pues todas las funcionalidades que Gemini puede hacer dentro de nuestras hojas de cálculo, ¿vale? Analizar datos, podemos preguntarle, en caso de que tengamos una hoja de cálculo con muchísimas celdas y muchísimas filas y tengamos que, pues oye, tener un primer vistazo porque vamos con prisa y tenemos que presentarla, podemos venir aquí, vamos a borrar el historial para que no haya dudas. ¿Dónde me han puesto ahora el borrar el historial? Vale, igual como ahora han añadido, esto no se puede borrar el historial de nuevo, que esto no lo he mirado bien. Vale, ¿os acordáis que os comenté que ahora dentro del panel lateral de Gemini en las aplicaciones han añadido que podáis ver el historial? Ah, vale, aquí está. ¿Vale? Tenéis aquí el historial con todas las consultas que habéis ido haciendo en el panel lateral de Gemini, que si recordáis, al cerrar la aplicación, todas las interacciones que hacíamos aquí se eliminaban y no quedaba registro de ello. Ahora Google ha incluido ese registro, yéndonos aquí a las tres rayitas, en historia podemos ir a ver todas nuestras conversaciones. Me ha sorprendido porque podemos eliminar esas conversaciones, ¿vale? Podemos eliminarlo desde aquí, cosa que en la aplicación de Gemini no podemos hacer. ¿Vale? Voy a pedirle ahora, por ejemplo, resume o analiza esta tabla. ¿Vale? Es una tabla muy básica, pero me va a dar pues, una pequeña descripción del contenido en caso de que, pues oye, hubiese gráficos dentro de la tabla o datos más avanzados. Nos lo pondría, ¿vale? Ha habido un error. Voy a actualizar. A lo mejor se ha quedado un poco pillado con esos cambios que estábamos haciendo de... Vale. Analiza esta tabla. Está de lunes a las 10 de la mañana, Gemini. Lleva unas semanas lento. ¿Sí? Lo que se estaba comentando, ahora vemos lo del gráfico. Lo que se estaba comentando, no solo nos va a sacar, pues oye, una pequeña descripción de qué es la tabla, veis lo simple que es esta tabla y nos da, pues oye, bastantes conclusiones, como veis aquí, específicas de la tabla. Oye, pues qué festivos hay en Castilla y León y Andalucía, el número de visualizaciones, número de menciones de fiestas locales por comunidad autónoma, número de días festivos por comunidad autónoma, ¿vale? Nos hace un análisis real de lo que es la tabla que podemos exportar a documentos, como ya bien sabéis de sobra, y además nos ha creado un gráfico, ¿vale? Que podemos insertar en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Nos lo va a insertar en otra hoja y que por supuesto podemos editar nosotros, ¿vale? Podemos editarlo desde aquí, eliminarlo, descargarlo en imagen o en PDF y ir cambiando, por ejemplo, los valores desde esta tabla que hay asociada a este gráfico. ¿Vale? La parte de las tablas lo vamos a ver más adelante, pero que veáis que con Gemini también podemos generar gráficos a partir
a partir de respuestas o a partir de una tabla que le preguntemos o que le pidamos que haga un análisis, ¿vale? Eso por la parte de Gemini, ¿vale? Hemos visto cómo crear desde cero una hoja de cálculo con el atajo y a través de la propia herramienta como tal. Obviamente, recordad que también podemos crear una hoja de cálculo desde Drive, ¿vale? Pulsando en el botón de crear, tenemos ahí la opción de crear una hoja de cálculo, ¿vale? Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para ver un poquito la interfaz antes de ir a una hoja de cálculo que lleve más información, donde vamos a tratar realmente el contenido de esta sesión, ¿vale? Para copiar el formato de una celda, ¿vale? O del contenido que haya dentro de una celda. Tenemos aquí, pues, oye, el rodillito este de copiar formato, ¿vale? Luego tenemos la opción de formatear según la moneda, porcentaje, los decimales. Aquí tenemos más formatos, ¿vale? Podéis seleccionar el que vosotros queráis en función a la lógica que le queráis dar al contenido que haya dentro de vuestra celda, ¿vale? Fecha, hora, duración, moneda personalizada, ¿vale? Tienes aquí diferentes opciones, ¿vale? Los bordes de una celda, ¿vale? La opción de combinar celdas, que como no tenemos seleccionadas ahora que seleccionamos dos celdas que se podrían combinar, nos da la opción de, pues, combinar celdas, combinar horizontalmente, que es la opción que solo tenemos, ¿vale? Si seleccionamos, por ejemplo, estas dos, ya nos va a aparecer combinar verticalmente, ¿vale? Cambiar la alineación, ¿vale? Alineación vertical, en caso de que queremos que este texto esté en la parte de arriba de la celda, en la parte del medio o en la parte de abajo. Lo voy a dejar en la parte del medio, que es como de manera predeterminada está, ¿vale? Pues bueno, ajustar el texto, la rotación del texto, añadir enlaces, ¿vale? Obviamente podemos insertar enlaces dentro del contenido de una celda en específico. Los comentarios, que también podemos añadirlos aquí. Vamos a ver cómo podríamos más adelante en la parte de comunicación de hojas de cálculo. Lo veremos, pero tenéis aquí el botón de comentario para hacerlo de manera rápida desde la barra de herramientas, además de, obviamente, el clic derecho. Tenéis aquí el apartado de comentarios, ¿vale? Insertar gráfico, que también podemos hacerlo, ya os digo, a partir lo tenemos también, aparte todo lo que tenemos aquí está por así decirlo duplicado aquí, la parte de los filtros, las vistas de filtro y diferentes funciones, ¿vale? Eso por la parte de la barra de la interfaz de la barra de herramientas, ¿vale? Vamos a irnos a esta hoja de cálculo, que es ya sobre la que vamos a trabajar nuestra sesión de hoy de hojas de cálculo, ¿vale? Como os he mencionado al principio de la sesión, vimos en presentaciones cómo podíamos traer, pues, oye, slides de otra presentación que hubiésemos creado o que alguien ha compartido con nosotros. En hojas de cálculo ocurre lo mismo, o tenemos una opción bastante similar, adaptada obviamente a hojas de cálculo, pero con la información que haya en otras hojas de cálculo, ¿vale? Tenemos la opción de importar datos. Para importar datos nos vamos a venir aquí a la opción de archivo, ¿vale? Y tenemos aquí la opción de importar. Se nos va a abrir esta pestaña de Google Drive, ¿vale? Donde solo van a aparecer hojas de cálculo, ¿vale? No, aparecen también documentos de Google, ¿vale? Podemos seleccionar nosotros, pues, oye, la información que queremos añadir en nuestra hoja de cálculo, donde tengo yo el material. A ver. Voy a dar la reciente para que me aparezca, ¿vale? Veis que podemos traer como datos de otras hojas de cálculo, como se estaba compartiendo, como documentos de información que haya dentro de documentos de Google, ¿vale? A la hora de insertar, voy a darle a este, por ejemplo, a la hora de insertar, imaginemos que queremos traer información, yo os digo, de otra hoja de cálculo, hemos seleccionado, nos da la opción de crear una nueva hoja de cálculo a partir de esa información. Podemos insertar el contenido que hay dentro de, en este caso, este es un Excel, ¿vale? Yo no tengo
vértice en automática, ¿vale? Vosotros sí. Insertar una nueva hoja lo que va a hacer es que dentro de esta copia 1, preparación de datos en la que yo estoy trabajando, veis que aquí tengo yo tres hojas, va a aparecer una cuarta con la información que hay dentro de esta hoja de cálculo. Además tenemos la opción de reemplazar la hoja de cálculo por el contenido que haya dentro de inventario de alimentos. ¿Vale? Por ejemplo, voy a darle a insertar nueva hoja. ¿Vale? Y además tenemos la opción de importar tema, ¿vale? Que lo que va a hacer es, como bien pone aquí, sustituir el tema actual, ¿vale? Nos da el aviso de que puede llevar un cambio en el formato al traspasar información de esta hoja de cálculo que tendrá un diseño específico a una nueva, puede ser que se descuadren ciertos elementos, ¿vale? Lo voy a dejar tal cual para que veáis que nos ha traído la información de esa hoja de cálculo de inventario y nos ha creado aquí una hoja, ¿vale? Esta parte va a ser exactamente igual que en Excel, ¿vale? Vamos a poder aquí en el botón de más ir añadiendo hoja y podemos eliminarla haciendo clic derecho en el botón eliminar, ¿vale? Tenemos la opción de duplicar, nos va a crear una copia de la hoja que tenemos aquí, copiar en una nueva hoja de cálculo o llevarla a una hoja de cálculo ya creada, que si le damos aquí al botón nos va a volver a abrir ese panel de Drive en el que seleccionaremos a qué hoja de cálculo que ya tengamos creada queremos llevar esta pestaña en concreto, esta hoja, ¿vale? Podemos cambiar el nombre, podemos darle un color específico según lo que nosotros queramos para poder diferenciarla. Voy a ponerle, por ejemplo, este naranja para que veáis que aparece aquí una fila por debajo para ir diferenciándolas. Proteger una hoja, que lo vamos a ver ahora más adelante. De hecho, veis aquí que esta hoja tiene el icono del candado, significa que esta hoja está protegida, ¿vale? Y también podemos ocultarla, ¿vale? ¿Qué ha pasado con esta hoja que se ha ocultado? O sea, que efectivamente se ha ocultado. ¿Cómo podemos desocultarla? ¿Vale? Nos vamos a la opción de ver y tenemos aquí la opción de hojas ocultas, ¿vale? Podemos seleccionar cuál queremos traer vuelta, porque no me funciona. Dame un segundo. Vale, no me despliega, a ver este. A ver, no me lo despliega. Vale, lo normal es que nos lo desplegase y ya podríamos desver o desocultar la hoja. ¿Vale? Que sepáis que lo tengáis aquí en la opción de ver. ¿Vale? Ah, esperad, a lo mejor es aquí en mostrar. No, no me reacciona. Vale, se me ha quedado pillado. ¿Vale? En caso de que haya comentarios dentro de una hoja, estará disponible esta opción que veis aquí que ahora mismo está en grisecito de ver comentarios, ¿vale? Y podemos ver, aquí se abrirá el panel de comentarios que también tenemos aquí disponible para ver todo ese historial de comentarios, ¿vale? Que haya en esa hoja. Ay, no. Voy a eliminar. Vale. Eso por la parte de importar datos. Además, obviamente, una vez que tengamos nuestra presentación, o sea, nuestra hoja de cálculo, vamos a poder descargarla, ¿vale? Al igual que descargábamos las presentaciones o descargábamos un documento, en hojas de cálculo pasa lo mismo. Nos iremos a archivo y aquí en la opción de descargar vemos que nos da... Me vais a perdonar porque no me está respondiendo. Vale, voy a cerrar la hoja y la voy a volver a abrir porque no me está desplegando los... Un segundo. Vale, ahora sí. Debe ser que se había quedado pillado. Listo.
Vale, veis que ahora sí me abre los desplegables, que no me los abría. Vale, veis que en la opción de descargar podemos descargarlo en formato de Excel, ¿vale? En caso de que queramos compartirlo con algún cliente que nos lo pida en Excel, podemos descargarlo con el formato XLSX, ¿vale? En Open Document, en PDF, ¿vale? En página web y diferentes opciones como valores separados por comas o valores separados por tabuladores, ¿vale? La opción de archivo dentro de descargar. Tenemos aquí también la opción de compartir, por supuesto, que vendría a ser lo mismo que el botón de compartir. De siempre vamos a tener, pues oye, la opción del acceso general que ya habíamos visto y añadir personas a nuestra hoja de cálculo para que puedan trabajar con ella, pues oye, en formato de editores, en caso de que queramos que modifiquen o puedan modificar el contenido de las celdas, o de visualizadores que solo puedan ver el contenido, además de comentadores que ya sabemos que es, pues oye, dejar sus comentarios por aquí y listo. Además, bueno, no lo he mencionado, pero si queremos organizar nuestras hojas en la barra de abajo, podemos arrastrar sin ningún tipo de problema para ir ordenando, ¿vale? Esto es, creo que es exactamente igual en Excel, ¿vale? Voy a aprovechar, a ver si ahora me deja. Ahora sí, veis que en hojas ocultas, ahora ya sí me salen, pues oye, las hojas que había dado a ocultar a través del clic derecho aquí en ocultar. Si queremos deshacer, nos venimos a ver y seleccionamos mostrar aquella hoja que hayamos ocultado, ¿vale? Es así de sencillo. ¿Vale? Para añadir una fila, una columna, una celda, exactamente igual que en Excel, ¿vale? Nos venimos, por ejemplo, quiero añadir una fila entre región y población 2016, ¿vale? Me vengo a la fila D, clic derecho, ¿vale? Tenemos aquí insertar una columna a la izquierda o insertar una columna a la derecha, ¿vale? Obviamente también va a estar eliminar columna, todo lo que podamos ejecutar, perdón, he dicho fila, es columna, ¿vale? Todo lo que queramos hacer con esta columna en específico que hemos seleccionado haciendo clic derecho en la parte de la D, ¿vale? Insertar, eliminar, borrar, ocultar, también que podemos ocultar las filas y las columnas. Por ejemplo, vamos a ocultar esta columna y va a funcionar exactamente igual que con las hojas, ¿vale? A ver, un segundo. Vale. Vamos a seleccionar ese rango o ese espacio entre el que estaba la columna que hemos ocultado y vamos a hacer clic derecho. Aquí va a aparecer de nuevo la opción de mostrar columnas que hay entre medias, en este caso la columna D, que era la que habíamos ocultado. ¿Vale? Podemos también mover una columna de un lado a otro. Pues oye, de repente yo quiero que la región esté justo después del país, ¿vale? Que quiero que luego esté primero región y luego región continental. ¿Cómo puedo hacer o cómo puedo mover la columna D para que se convierta en la C y región continental se convierta en la columna D? Me vengo aquí arriba y en cuanto aparezca el iconito este de la mano, selecciono la columna, ¿vale? A veces hay que ser un poco concreto, ¿vale? Y ya veis que estoy moviéndola a lo largo de mi hoja para posicionarla donde yo quiera. ¿Vale? Recordar, la columna, seleccionamos y arrastramos cuando aparezca la manita. ¿Vale? Para deshacer, misma opción que en presentaciones que estuvimos viendo, ¿vale? Control Z funciona exactamente igual que en el entorno de Microsoft, ¿vale? Además de los botoncitos que veis aquí de deshacer y rehacer dentro de la barra. Tenéis aquí la opción de imprimir, ¿vale? En caso de que queráis, pues oye, descargar esta hoja en concreto, ajustar el tamaño, ¿vale? Pues oye, creo que sea, en este caso de declaración, vamos a buscar una vertical, formato folio, en formato carta, en vertical, para que refleje todo el estado de la tabla. ¿Vale?
Y tenemos aquí pues, diferentes formatos para poder configurar la impresión de nuestra hoja de cálculo. ¿Vale? ¿Sí? Una pregunta, si la hoja sobre la que estás trabajando dices que la tienes protegida o por lo menos aparece con el candadito, te deja modificar lo que quieras, ¿cómo haces para modificar solo unas celdas, para proteger solo unas celdas de una hoja o para permitir que solo modifiquen 2 celdas de una hoja y que el resto esté bloqueada? Uh-huh. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Que justo vamos con Vale. la parte de funcionalidades de hojas de cálculo. Quería hacer pues esta introducción rápida y ahora sí que nos vamos a parar dentro de cada... Ahora os explico todas tus preguntas, que lo iba a contar ahora. ¿Vale? Ok, gracias. De nada, ahora lo vemos. Dentro del apartado de archivo, ¿vale? Bueno, tenéis estas opciones que son exactamente igual a lo que estábamos viendo en el resto del apartado de archivo dentro de otras herramientas de colaboración, añadir etiquetas, cambiar el nombre de nuestra hoja de cálculo, moverla, ¿vale? Moverla de sitio dentro de donde esté alojada en nuestro Drive si tenemos permiso, el historial de versiones y yo me voy a ir al apartado de configuración, ¿vale? El apartado de configuración de hoja de cálculo vamos a ver este panel de general, ¿vale? Y quiero que, bueno, tenemos aquí pues, la configuración regional, ¿vale? Que es importante porque, como bien dice aquí, si estamos en España no es lo mismo que estar en India, ¿vale? En la opción afectada con detalles de formato, como las funciones, la fecha o la moneda, ¿vale? Y la zona horaria además, ¿vale? Quiero que nos vayamos aquí a usar siempre nombres de función en inglés, a esta pestañita que tenemos aquí. Y es importante, bueno, cada uno que valore cómo va a trabajar, pero yo os recomiendo que la tengáis desactivada, ¿vale? ¿Por qué es importante que la tengamos desactivada? Porque en caso de que la tengamos activada, solo va a trabajar con funciones en inglés, ¿vale? En caso de que, pues oye, trabajéis con hojas de cálculo que estén únicamente en inglés, que no sé si es vuestro caso, podéis tener esta función o esta pestaña activa. Si queréis que os funcionen las fórmulas en español, que es a donde voy, es importante tenerla desactivada, ¿vale? Si la tenéis desactivada, va a funcionar tanto en inglés, va a reconocer las funciones tanto en inglés como en español, ¿vale? Importante porque si no, no os van a funcionar las funciones que vosotros pongáis en español y me imagino que trabajaréis con funciones en español. Está desactivada, pero si a alguien, pues oye, puede estar activada por error, ¿vale? Y puede ser ese el motivo por el que no le esté funcionando bien a hojas de Como cálculo. así desde octubre, noviembre no puede hacer nada, ¿Vale? porque si no lo hubieran reactivado. Un segundo, creo que alguien... Vale, perfecto. ¿Vale? Eso por la parte de la configuración de la zona horaria que quería comentároslo. Me imagino que todos lo tendréis desactivado, pero quería mencionároslo. ¿Vale? Luego tenemos el apartado de limpieza de datos. ¿Vale? Nos vamos a ir aquí a la opción de datos. ¿Vale? Ahora vamos a ver toda esta parte de pues, la validación. ¿Vale? Pero quiero que nos vengamos aquí a limpieza de datos, donde vemos como la varita. Y tenemos aquí sugerencias de borrado, quitar duplicados o recortar espacios en blanco. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vemos que aquí Pakistán está repetido. ¿Vale? Tengo que crear una vista o tengo que filtrar a ver si están duplicados los datos. Pues no, ¿vale? Aquí lo vemos claro, pero en una hoja de cálculo que haya muchísima información no vamos a ir revisándolo visualmente, ¿vale? Podemos hacerlo con los filtros, pero tenemos aquí una manera que lo va a hacer automáticamente hojas de cálculo por nosotros, ¿vale? Nos vamos a ir vamos a seleccionar toda la tabla para que busque en todas las celdas, bueno, de la tabla no, de mi hoja, ¿vale? Nos vamos a ir a datos, nos vamos a ir a limpieza de datos y le vamos a dar a quitar duplicados, ¿vale? Automáticamente se nos va a abrir esta pestaña, nos va a decir pues, todas las filas y las columnas donde va a buscar esos duplicados. Podemos pedirle que, oye, solo busque en una columna en específica, no tiene por qué buscar en toda la tabla. No vamos a dejar todo seleccionado, ¿vale? Y vamos a darle a quitar
duplicados. Nos va a decir, se ha encontrado una fila duplicada y se ha quitado, que efectivamente era la que teníamos creada ya en la copia de Pakistán, y nos dice que quedan 235 filas únicas. ¿Vale? Eso por la parte de quitar duplicados. Luego también puede ser que tengamos, pues oye, espacios en blanco dentro de nuestra hoja, ¿vale? Y que, por ejemplo, estemos usando la fórmula de buscar dentro de hojas de cálculo y nos dé error porque haya algún espacio, que puede ocurrir, porque haya un espacio por ahí suelto que, oye, pues sin querer ir escribiendo, pues se nos haya colado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a añadir aquí espacios. Vamos a añadir varios espacios. Así bien. ¿Vale? Y vamos a volver a ejecutar esa misma acción, ¿vale? Con la opción de limpieza de datos. Ahora no vamos a pedirle que nos quite los duplicados, sino que vamos a pedirle que nos elimine los espacios en blanco sin tener que estar nosotros buscando. ¿Vale? Nos venimos aquí a limpieza de datos, recortar espacios en blanco, se han recortado los espacios en blanco de 4 celdas seleccionadas, ¿vale? Y ahora ya tenemos nuestra hoja libre de espacios. Vamos a verificarlo haciendo otra vez la misma opción. Vamos a pedirle que recorte los espacios en blanco y ahora ya efectivamente nos dice que, oye, no hay ningún espacio en blanco que recortar. ¿Vale? Luego tenemos la opción de formato de hoja, ¿vale? Veis que, por ejemplo, esta hoja pues tiene estos colorines pues de blanco, gris, blanco, verde, blanco, verde, blanco, verde, ¿vale? Podemos nosotros personalizarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a seleccionar pues todo nuestro rango de la hoja que queremos que tenga un formato. Nos vamos a venir al apartado de formato y venimos a colores alternos, ¿vale? Formato condicional, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, aprovecho que ya estamos en el apartado de formato para explicaros que aquí tenéis de nuevo pues toda esa parte de formato de número, porcentaje científico que querramos darle a aquellas celdas que tengamos seleccionadas, ¿vale? El texto que haya dentro de las celdas seleccionadas, la alineación, ¿vale? El ajustar texto, rotación y añadir chips inteligentes, que también vimos que lo hacíamos desde, creo que era documentos, podemos también añadirlo en nuestras hojas de cálculo, ¿vale? Y va a aparecer pues ese pequeño chip donde era más visual pues ver la información, ¿vale? Podemos darle colores, etc, etc, ¿vale? Todo desde chips inteligentes, ¿vale? Todo lo que os he explicado que estaba en la barrita de herramientas, ¿vale? Aquí también lo tenemos, estábamos aquí en formato, ¿vale? Aquí dentro de formato, ¿vale? Podemos convertirlo en tabla, que ahora mismo no es una tabla, ¿vale? Pero nos vamos a ir aquí a colores alternos, donde vemos que lo primero que nos sale es qué intervalo queremos que tenga X formato que vamos a definir ahora, desde el A1 hasta el G239, ¿vale? Tenemos la opción de que el encabezado tenga cierto estilo, de que haya un pie de tabla. Si nos vamos al final de nuestras celdas, ¿vale? Seleccionadas, vemos que aparece otra vez con el mismo color que el encabezado justo la última línea que tenemos seleccionada a modo de pie de tabla, ¿vale? Si lo deseleccionamos vemos que desaparece. Podemos darle diferentes colores, en este caso está verde, pero lo podemos poner rojo, ¿vale? Este rebelde se me está quedando ahí. A ver. Colores alternos. Ahora, ¿vale? Y aquí en diferentes estilos. Además, no solo tenemos los predeterminados, sino que podemos diseñar nosotros qué colores queremos incluir en nuestras celdas, ¿vale? Esto lo podéis personalizar vosotros también y traer, como ya veíamos, por ejemplo, el hexadecimal de los colores de Diglo, ¿vale? Oye, yo quiero que a partir de ahora todas mis hojas de cálculo, el encabezado tenga este color específico que es el corporativo de Diglo. Podéis venir aquí, crear un color, un
un estilo personalizado, ¿vale? Tener aquí vuestro estilo a partir del cual, seleccionando en formato colores alternos, vais a tener aquí ya guardado y grabado el estilo o los colores de Diglo para darle formato a vuestras hojas. ¿Vale? Vamos a volver al verde. Veis que estoy volviendo con el deshacer. Si hubiese vuelto con el control Z hubiese sido exactamente igual. ¿Vale? Y vamos a la parte ahora de proteger esta hoja o un rango en específico dentro de la hoja, ciertos datos, ¿vale? Para poner una protección, que veis que esta hoja está protegida, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a seleccionar el rango que queremos proteger. En caso de que sea la hoja completa, no hace falta, ¿vale? Y nos vamos a venir aquí a datos. Dentro de datos, veis que lo primero que aparece es, yo voy explicándonos por encima todas las funcionalidades que tenemos dentro de cada pestaña. Analizar datos vendría a conectar, pues, oye, estas secciones, estas columnas de la A a la G con el contenido que hay dentro de ellas. Y Gemini las va a analizar, las va a leer y nos va a devolver pues, un análisis como hemos visto al principio de la sesión. ¿Vale? Tenemos la opción también de ordenar por intervalo, crear un filtro, ¿vale? Lo podemos hacer desde aquí, pero si nos vamos más abajo, voy a saltarme la parte de filtros, tenemos proteger hojas e intervalos, ¿vale? Vemos que nos da la opción de intervalo u hoja, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tendríamos protegidas lo que hemos seleccionado, que en este caso es todas las columnas de la A a la G hasta el 241, ¿vale? Por ejemplo, ya la columna H no quedaría protegida, ¿vale? Cualquier persona que fuese editor podría venir aquí y editar la columna que no estuviese protegida, en este caso la H. ¿Vale? Disculpa, ¿Cómo? Lucía. Sí. Perdona, ¿cómo has dicho que seleccionabas la protección? ¿En dónde está? ¿En datos? En datos, sí, perdonad. Datos, proteger hojas e intervalos. No me da la opción. ¿No te aparece esto? No, a mí desde añadir control de filtros me salta directamente a intervalos con nombre. ¿Estás abriendo una hoja de cálculo nueva? ¿O es una hoja de cálculo que a Es lo una mejor... hoja de cálculo mía que ya tenía hecha. Vale, y tú eres el propietario, ¿no? Es mía, sí, es mía. Vale, pues entonces lo vemos porque no te aparece. ¿Alguien podéis probar todos que os aparezca esta opción? Para ver si es de las... A mí no me aparece. A algunos os aparece y a otros no. A mí sí. Vale, pues esto lo vamos a ver, porque a algunos os aparece y a otros no. Y hay algunas que están en gris, que están como deshabilitadas. Por ejemplo, analizar datos está en gris, ordenar intervalo está en gris. Analizar datos puede ser cuando están en gris es porque a lo mejor no habéis seleccionado X de información para, por ejemplo, yo sí, de selección y me vengo a una celda que está vacía en datos, pues me da a analizar, me voy a ir a una hoja que esté vacía, por ejemplo. ¿Veis? Si no hay datos que analizar va a aparecer en Vale, gris. sí, justamente eso. Gracias. Nada. Vale, pues eso lo vamos a revisar porque nos aparece lo de proteger hojas de intervalos, porque me parece muy raro que a unos sí, vamos, ya os digo, me parece raro que no os aparezca a algunos. Lo revisamos. Si lo hago en una hoja de cálculo totalmente nueva, sí me da la opción, pero en una que yo ya tenía que era mía, no me deja hacerlo. Vale. Vale, entonces puede ser que aquellas que traéis de Excel no os dé la opción de proteger porque identifique que viene de Excel. No estoy 100% segura de que pueda ser esto, pero a lo mejor los tiros van por ahí. Perfecto. Gracias porque me sirve bastante esa información. O sea, es una hoja que tenías tú ya de antes, que habías creado en Excel y que al hacer la migración, que se te ha convertido en una hoja de cálculo, no te aparece esto. Exacto. De hecho, para poder trabajar en el tiempo tuyo, la he copiado como una segunda para dejarme la otra Vale. virgen, digamos. He hecho una copia y... ¿Y en la nueva ya sí te aparece? No. En la nueva Ah, tampoco. No.
Vale. Vale, pues lo miro. Lo miramos a ver qué pasa por detrás. Ok. Vale. Gracias. Vale, lo que os estaba comentando, intervalo, podemos, pues oye, que sea toda la columna que he seleccionado. Oye, solo quiero proteger los primeros 10, ¿vale? Porque los primeros 10 son intocables y luego ya a partir de ahí, pues que se pueda modificar, ¿vale? Veis que seleccionando tan sencillo como arrastrando se ha cambiado. Ahora va de la 2 a la G11 y tenemos aquí la opción de proteger, ¿vale? Una vez que le demos a proteger ese rango en específico que habíamos seleccionado, ya hemos visto que podemos seleccionar, pues oye, todas las columnas con toda la información que haya hasta la fila X que queramos, o podemos arrastrar con el cursor en caso de que queramos, pues oye, proteger una celda en específico. Pulsamos sobre esa celda, nos damos a datos, hojas e intervalos, en el apartado de intervalos y le damos a proteger. Nos va a aparecer esta pestaña. Esta pestaña lo que vamos a personalizar es quién va a tener acceso a la edición de ese rango protegido, porque imaginemos que yo tengo esta hoja compartida con mi compañera Sara y con mi compañero Jesús, ¿vale? No voy a contaros todos los que están protegidos, ¿vale? Y, por ejemplo, y son ellos dos editores dentro de la hoja de cálculo, por lo tanto, quizá van a poder editar ese rango compartido y que luego haya otra persona que no pueda, ¿vale? Yo pueda decirles que restringir que solo yo pueda editar ese rango compartido, en este caso de la fila A2 a la G11, ¿vale? Que aunque Sara y Jesús tengan a esta hoja de cálculo permisos de editores, que solo yo pueda personalizar o editar ese rango compartido, o puedo otorgar, ¿vale?, permisos de edición sobre el intervalo, ¿vale? Por ejemplo, ¿quién puede editar? Yo y Jesús, pero que a lo mejor Sara no pueda editar el rango compartido de la A1 a la G11, ¿vale? Lo podemos personalizar desde aquí, ¿vale? Además, importante, el bloqueo, ¿vale? La protección solo la va a poder eliminar quien lo crea, ¿vale? En este caso, aunque yo le dé permisos a Jesús de poder editar, aunque yo le dé permisos a Jesús de poder editar, por ejemplo, que esto está protegido, ¿vale? Pero que él venga aquí y pueda cambiar Indonesia, que está mal puesto, por Indonesia, ¿vale? Eso lo va a poder hacer Jesús, pero no lo va a poder hacer Sara, aunque ambos estén aquí, tengan acceso de editores a la hoja de cálculo, ¿vale? Ahora bien, lo que os estaba comentando, ni Jesús ni Sara, por mucho permiso que tengan de edición del espacio protegido, ¿vale? O sea, del espacio protegido, de la protección de los datos del intervalo, van a poder quitar estas protecciones, ¿vale? Solo lo puede quitar o solo lo puede eliminar quien lo crea, ¿vale? Por ejemplo, esto que voy a hacer yo aquí, eliminar protección, solo lo podía hacer yo, aunque Jesús tuviese permisos para editar. Ahora bien, podemos también editar, o sea, podemos también proteger toda una hoja, ¿vale? Vendría a ser el candadito que vemos que aquí está puesto, sería porque yo me he venido aquí a datos, nos va a datos, ya no sé ni dónde estoy, sí, perdón, a datos, proteger hojas e intervalos, vamos a darle aquí, añadir una hoja intervalo, y en la hoja, ¿vale? Venimos en vez de intervalo, seleccionamos hoja, podemos personalizar qué hoja queremos proteger para que esté con el candado. También, ¿vale? Por ejemplo, voy a aprovechar la hoja 12, vamos a poner aquí algunos datos para hacer el ejercicio. ¿Vale? Imaginemos que yo tengo esta hoja con estos datos, ¿vale? Y quiero protegerla, pero quiero dejar la opción de que las dos primeras filas se puedan editar porque sean datos que a lo mejor pueden variar, ¿vale? Y no queremos que estén ahí fijos. Vamos a venir aquí a datos,
proteger datos, seleccionamos hoja, seleccionamos la hoja que queremos proteger, en este caso va a ser la 12, ¿vale? Vamos a tener aquí el desplegable con todas las hojas que tenemos aquí. Y tenemos la opción de, oye, protégeme toda la hoja, excepto, y ponemos aquí el intervalo. Podemos añadir tantos intervalos como queramos. Oye, pues quiero que esté protegida de la 1 a la B12. Y luego que también se puede editar este que se ha quedado suelto, por ejemplo, B12. ¿Vale? Nos va a volver a aparecer esa personalización de la protección de nuestra hoja o de nuestro intervalo, ¿vale? Con lo mismo que os he contado. Y ahora ya vemos cómo está la hoja 12 protegida, ¿vale? Y si yo le comparto esta hoja a alguien en calidad de editor, no va a poder editar estos datos, pero estos específicamente sí van a poder, porque he dejado la puerta abierta que se puedan editar, pues oye, estos y este. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda de la protección de hojas y de rango antes de pasar a la parte de la comunicación y demás. Además de, obviamente, la duda de no me sale la opción de proteger hojas y intervalos. ¿Vale? Bueno, también lo habéis visto, pero veis que una vez que empecéis a crear protecciones, tenéis aquí el repositorio de todas las protecciones que tenéis aplicadas dentro de la hoja en completo, ¿vale? Vale, eso por la parte de protección. Ahora vamos a ver de manera muy rápida toda la parte de notificaciones que podamos personalizar dentro de hojas de cálculo, porque sí, se pueden poner notificaciones o pedirle a hojas de cálculo que nos mande una notificación cuando X celda en específico se edite o que nos envíe un resumen de todos los cambios que ha habido dentro de la hoja de cálculo, en caso de que sea una hoja de cálculo que tengáis o unas hojas que queráis tener muy, muy controladas, ¿vale? Ya os digo que podemos personalizar las notificaciones, ¿vale? Nos vamos a ir al apartado de herramientas, donde tenemos la opción de ajustes de notificaciones. ¿Vale? Vemos que en cuanto nos posicionamos encima tenemos notificaciones de edición, notificaciones de comentarios y notificaciones condicionales. Nos vamos a ir a notificaciones de edición, ¿vale? Y aquí se nos va a abrir este panel donde pone notifícame en lucia.blanco@debotin.com, ¿vale? Identifica nuestro correo corporativo con el cual estamos abriendo esa hoja de cálculo y al que mandará un correo electrónico en función de lo que nosotros seleccionamos, ¿vale? Tenemos varias diferentes opciones. Lo primero, se hacen cambios, ¿vale? Tenemos la opción de que nos notifique por correo electrónico, ¿vale? Nos va a llegar a nuestro Gmail un correo cada vez que se hagan cambios, ¿vale? De manera inmediata. Por cada cambio nos va a llegar un correo. En el caso de que sea una hoja de cálculo que sea intocable, pues es interesante esta opción. Ahora bien, si es una hoja en la que se están haciendo cambios constantemente porque los datos se van actualizando o por lo que sea, no es muy inteligente activar o no es muy, digamos, amigable activar esta opción porque nos van a estar llegando correos constantemente y va a ser realmente abrumador, ¿vale? Luego tenemos la opción de, si se hacen cambios, que nos llegue un correo electrónico con un resumen diario. ¿Qué significa esto? Que al final del día nos va a llegar a nuestro Gmail un correo con, pues oye, un repositorio de todos los cambios que se han ido haciendo en la hoja de cálculo a lo largo de ese día, ¿vale? Eso por la parte de los cambios. Luego tenemos esto de resumen diario, pues es más amigable en caso de que queramos tener una hoja de cálculo pues controlada durante pues, un periodo concreto, ¿vale? Luego podemos desactivar las notificaciones en caso de que ya no queramos recibir correos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Nos venimos a herramientas, notificaciones de la hoja y lo desactivamos. Luego tenemos la opción de un usuario envía un formulario, ¿vale? ¿Qué es esta opción? ¿Vale? Esta opción hace referencia a que nos va a llegar un correo electrónico, una notificación
de manera automática, en caso de que la tengamos así diseñada, o con el resumen diario, ¿vale? Cada vez que alguien rellene un forms que esté asociado a una hoja de cálculo, ¿vale? ¿Os acordáis que en la última sesión en la que estuvimos en el apartado de forms os dije que podíamos vincular las respuestas de un forms a una hoja de cálculo? Pues esta es la opción de notificación, ¿vale? Que cada vez que alguien, si vinculamos la hoja de cálculo a ese forms o esas respuestas de forms, cada vez que alguien responda, ¿vale? Se va a agregar pues, una fila más a nuestro hoja de cálculo que va recogiendo esas respuestas y nos va a avisar con un correo electrónico, oye, os ha registrado una nueva contestación, ¿vale? Esta sería la manera. Veis que está conectado con forums también, ¿vale? Luego tenemos los comentarios, ¿vale? Que hemos visto que podemos ponerlos a través de la barra de herramientas, ¿vale? Viéndonos aquí al icono de comentarios, ¿vale? Podemos insertar un comentario, ¿vale? Tenemos la opción también de insertar un comentario seleccionando la celda o las celdas en las que queremos meter el comentario. Clic derecho, insertar comentario, ¿vale? Y la tercera forma que tenemos de añadir un comentario va a ser viniéndonos aquí a la opción de insertar, ¿dónde está? Aquí abajo del todo, comentario. ¿Vale? Esta es seguramente la opción que más tiempo tarde. Yo creo que la más rápida es seleccionar la celda y insertar comentario. ¿Vale? Y vemos que una vez que añadimos comentarios, se nos va a quedar vamos a poder identificar que esa celda tiene un comentario en hojas en presentaciones, veíamos el icono del 1 ahí puesto al lado de la presentación, en nuestro carrete de diapositivas. En hojas de cálculo lo vamos a poder identificar porque la esquinita se va a poner en amarillo, ¿vale? Si nos situamos encima, vemos que aparece el comentario. ¿Vale? Vale, esta parte. Podemos también, que no lo sabía, lo estuve investigando, podemos también añadir notificaciones sobre los comentarios. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar esta celda que tiene un comentario, nos vamos a ir aquí al apartado de comentarios, donde vamos a tener, como vimos también en la sesión de colaboración de las otras herramientas, aquí tenemos pues, un registro de todos los comentarios que hay en toda la hoja y vemos que aquí arriba aparece una campanita. ¿Vale? Estas son el ajuste de notificaciones de los propios comentarios en específico. ¿Vale? Tenemos unas notificaciones por los cambios de una hoja o de un libro de hojas de cálculo y también tenemos la opción de personalizar las notificaciones enfocadas a los comentarios. ¿Vale? Por ejemplo, notificación de todos los comentarios. Nos va a llegar un correo electrónico con la actividad que haya sobre los comentarios dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Vale? Luego tenemos la opción de comentarios para ti, personalizarlo y acercarlo un poquito más a nosotros en específico. Oye, no quiero que me lleguen notificaciones de cada comentario que se hace en el libro, solamente aquellos en los que se me mencione. ¿Vale? ¿Cómo mencionamos a alguien dentro de un comentario? Venimos aquí, ponemos el arroba, seleccionamos, ¿vale? Y ya a Nuria le va a llegar, como hemos puesto su correo, le hemos mencionado, recordemos que le va a llegar en Google Chat, en ese apartado de justo abajo del todo que teníamos Google Drive, le va a aparecer Lucía Blanco te ha mencionado en un comentario. ¿Vale? Además, bueno, me voy a mencionar a mí misma para explicaros que también lo podemos gestionar desde el propio Drive. ¿Vale? Vemos que ya aparece mencionado, le voy a dar un tiempo para que gestione. Nos vamos a ir a Drive. Bueno, vamos a ir a chat primero para que veáis que aquí en el apartado de Google Drive, que se me ha puesto abajo del todo, ¿vale?
Vemos que va a aparecer eso que os mencionaba de cada vez que se nos mencione. Aquí abajo en aplicaciones, que está un poco oculto, antes me aparecía aquí arriba del todo, se me ha cambiado de sitio. Luego veo cómo lo muevo. ¿Vale? Nos van a aparecer todas las referencias que nos vayan haciendo dentro de una hoja de cálculo o dentro de una presentación o un documento, lo que sea. ¿Vale? Además, en nuestro Drive, si nos venimos aquí, tenemos la opción de búsqueda avanzada, abajo del todo, que está un poco escondido, la opción de seguimientos. ¿Vale? Tenemos todos y tenemos la opción de comentarios asignados solo a mí. ¿Vale? Vamos a darle a buscar. ¿Vale? No me aparece porque a lo mejor lo he hecho hace muy poco, pero vemos que, por ejemplo, en este funciona, lo que estoy comentando ahora dentro de hojas de cálculo funciona exactamente igual en presentaciones y en documentos, como estáis viendo. Por ejemplo, Raquel me ha mencionado dentro de, pues oye, este documento, ¿vale? Me habrá mencionado exactamente igual que lo he hecho yo ahora mismo en hojas de cálculo, ahora he puesto @lucia.blanco, lo que sea, ¿vale? Y me van a aparecer pues todos los documentos, ya sean presentaciones, hojas de cálculo, documentos, en los que hay comentarios asignados a mí. Además, no solo podemos personalizar esto, sino, por ejemplo, oye, quiero que solo sean presentaciones en las que se me hayan asignado un comentario para hacer un seguimiento de una tarea, ¿vale? Y va a filtrar por esos, en este caso ya, presentaciones con comentarios asignados a mí. ¿Vale? Esto lo podemos editar con todo el contenido que pueda albergar Drive, en los que se puedan hacer comentarios y asignar. ¿Vale? Mostraros eso que también está disponible. ¿Vale? Luego, por último, tenemos la opción de ninguno, ¿vale? Donde, pues oye, no se nos va a mandar dentro de esta hoja de cálculo, ¿vale? No se nos va a enviar ninguna notificación respecto a los comentarios. ¿Vale? Que sepáis que se atrae aquí en la campanita dentro del panel de comentarios. ¿Vale? Luego tenemos, aparte de los comentarios, tenemos las notas, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los comentarios y las notas? Los comentarios están enfocados para que, digamos que terceras personas, ¿vale? Que otra persona pues haga referencia a el trabajo que hay que hacer dentro de una celda o dentro de una hoja en específico, ¿vale? Y luego, sin embargo, las notas están enfocadas pues, para una observación de un dato. ¿Vale? Por ejemplo, añadir, pues oye, este es el cambio porcentual de población que ha habido en Vietnam de 2017 a 2016 a 2017 es erróneo, ¿vale? Y no quiero a lo mejor marcar toda la fila en rojo porque no quiero editar el estilo visual. Puedo venir aquí, añadir una nota, que vamos a hacerlo, por ejemplo, haciendo clic derecho. ¿Vale? Veis que aquí justo debajo de comentario aparece insertar nota. Este dato es erróneo. ¿Vale? Y veis que a diferencia de los comentarios que aparecen con la esquinita en amarillo, ¿vale? Las notas aparecen con la esquinita en negro. Esto se puede editar, se puede eliminar la nota. Si nos vamos aquí a añadir nota, si ya tiene una nota, nos va a aparecer eliminar notas, ¿vale? Y lo podremos quitar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por último, y aprovechando que hemos visto la parte de comentarios con la opción de notificaciones de comentarios y demás, tenemos la opción de historial de cambios, donde vamos a poder ver, pues oye, todos los cambios que han ido habiendo de las versiones de esta hoja de cálculo. ¿Vale? Lo mismo, podemos volver a una versión inicial, podemos restaurar, podemos hacer una copia de una versión en específico de una hoja de cálculo, ¿vale? Renombrar las versiones, todo exactamente igual que en documentos de Google y en presentaciones. Ya os digo, no me voy a parar mucho aquí para no ser reiterativa. Vamos a pasar ahora al formato condicional.
¿vale? El formato condicional sirve para darle un formato a nuestra celda en función a un criterio que nosotros pongamos, ¿vale? Importante, no existe, ¿cuántos formatos condicionales se puede poner a mi hoja? No existe un límite, ¿vale? Importante sí mencionar que va a haber un rango, por así decirlo, o una jerarquía de los formatos condicionales que pongamos, ¿vale? ¿Cómo creamos un formato condicional o cómo añadimos un formato condicional en específico? Vamos, por ejemplo, a formato y nos vamos aquí abajo a formato condicional. Le vamos a hacer un par de ejercicios. Por ejemplo, vamos a crear un formato condicional en base a otros datos. Voy a seleccionar, por ejemplo, la columna G de cambio, el porcentaje, el dato porcentual de cambio que ha habido entre la aprobación de 2016 mundial o por país y la de 2017. ¿Vale? Y quiero seleccionar, oye, quiero remarcar o quiero ver de manera más rápida aquellos porcentajes que sean mayor de un 2%, ¿vale? Quiero ver los países donde ha habido un cambio de un aumento de población mayor al 2%. ¿Vale? Voy a venir a seleccionar la columna G. ¿Vale? Vamos a añadir el intervalo, que en este caso va a ser G2A. Tenemos todo seleccionado, pero me voy a quedar en el G234. ¿Vale? Vamos a decirle que trabaje en esta. Vemos que nos lo ha seleccionado. Y ahora le voy a decir, le voy a dar la regla del formato. Le voy a decir, quiero que lo marques si es, vamos a escoger mayor que. ¿Vale? Vamos a añadir aquí. La columna a la derecha, la columna H, 2%. ¿Vale? Mayor que. Y vamos a marcarle el dato de la columna H2. ¿Vale? Vamos a fijarlo con los signos del dólar para que en caso de que se mueva la fila siempre vaya a reconocer el dato de esta celda en concreto. ¿Vale? Y quiero que me lo marques con un color rojo. ¿Vale? Vemos que le hemos dicho, oye, del intervalo del G2 al G234, señálame o ponme en color rojo, ¿vale? Identifica todos los datos o todos sí, el dato que sea mayor que lo que haya en esta celda, ¿vale? En este caso H2. ¿Vale? Y nos ha marcado, pues oye, todos los porcentajes, todos los países que han crecido más de un 2%. ¿Vale? Tenemos aquí diferentes reglas que podemos poner, no solo esta. Yo he hecho el ejemplo con esta, pero por ejemplo, oye, márcame si la celda está vacía. Márcame con rojo o con cualquier color que queráis, o ponlo en negrita o lo que sea. Si la celda está vacía, si la celda no está vacía, que veis que en este caso ya edita todos. Si el texto contiene, en este caso aquí no hay texto, pero si seleccionásemos esta, por ejemplo, vamos a editarlo, Asia. ¿Vale? Esto lo podríamos hacer también con un filtro, pero que sepáis que con formato condicional también lo podemos hacer. ¿Vale? Cambiamos el intervalo, ya no estamos trabajando en G2 a H, ahora me pone, ahora queremos que me lo analice de C2 a C234. ¿Vale? Y veis que ya ahora me lo ha cambiado porque he seleccionado el texto contiene, le he explicado que tiene que buscar dentro de estas celdas y le he dicho, oye, busca lo que hay en esta celda, que es la palabra Asia. ¿Vale? Y ahora me marca pues todas las... Mirad qué curioso, Asia tiene un crecimiento de población muy, muy grande. Para sorpresa de nadie, pero nos lo marca, ¿vale? Texto contiene, texto no contiene, texto comienza por, texto termina en, el texto es exactamente esta palabra, la fecha es anterior, es posterior, el mayor que hemos estado viendo para trabajar con números o porcentajes,
¿vale? Está toda esta columna de aquí. Está entre, no está entre. Y podemos también personalizar una fórmula que nosotros pues nos traigamos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pedirle ahora algo un poquito más complicado. Vamos a pedirle que me identifique, pues oye, todos aquellos países que tengan una población que esté entre 70 millones y 90 millones. Vamos a cambiar, de hecho, el formato de esta columna porque veis que me lo pone con porcentajes. Vamos a venirnos aquí y vamos a señalar que queremos que sea un número. Le voy a eliminar el porcentaje. ¿Vale? Ya está en formato número. Y ahora lo que vamos a estudiar es esta columna de aquí. ¿Vale? Vamos a trabajar con el está entre. ¿Vale? Para que veáis que podemos añadir varios intervalos, no solo ejecutarlo sobre uno en concreto. Vamos a decirle, oye, estúdiame los datos o búscame entre los datos del E2 al E234. ¿Vale? Y quiero que lo que hagas es que me busques los datos de esta columna que te he indicado yo que estén entre el H2, ¿vale? Y aquí vamos a poner H3. ¿Vale? Me lo vas a marcar en amarillo. Uy, ¿por qué no me funciona? E2, E2, E2. Porque no has puesto bien los 70 millones y 90 millones. Te falta un cero. A ver, claro. Vale. A ver ahora. 70 millones, 90 millones. Uy, ¿por qué no me está...? Está mal los 90 millones todavía, ¿no? Falta un cero. ¡Ay, sí! Madre mía, estoy de lunes. Ahora sí. Vale. Gracias, perdonad. Los 70 también. 70 millones querías, ¿no? Sí, Ya está. ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, me ha seleccionado en amarillo, como veis. Mil gracias, de verdad que una ya ni ve. Vale. Vamos a irnos, perdón, formato condicional, abrir nuestra reglita. ¿Vale? Con efectivamente la selección de pues entre 70, que estén seleccionados en amarillo, entre 70 y 90 millones. ¿Vale? Más de 90 ya veis que no aparecen, pero podemos crear formatos condicionales base a reglas que nosotros creemos. ¿Vale? Además, también con el formato condicional vamos a hacer otro ejercicio. Veis que van apareciendo aquí pues todas las reglas que vayamos nosotros metiendo a nuestra hoja. ¿Vale? Vamos a añadir otra regla, vamos a dejar esa estar ahí. Y vamos a pedir ahora que nos resalte, pues oye, si hay algún duplicado, además de poder eliminarlo, como hemos visto con la limpieza de datos, vamos a pedirle que nos lo resalte. ¿Vale? No queremos eliminarlo, solo queremos ver si hay duplicado algún dato. ¿Vale? En este caso vemos que ya vamos a duplicar, por ejemplo, la fila 10. Y vamos a copiar, bueno, la fila 9. Vamos a copiar esta de Rusia. ¿Vale? Voy a ir eliminando comentarios porque si no me está quedando la hoja. Fina. Eliminar. Eliminar. ¿Vale? Vemos que tenemos la fila 10 y la fila 11 duplicadas. ¿Vale? Vamos a seleccionar donde queremos que busque. ¿Vale? Formato condicional. Y le vamos a pedir una fórmula en específico. ¿Vale? Vemos que entre las funciones que hemos buscado no estaba que nos busque duplicados, pero con formato condicional podemos hacerlo a través de esta fórmula que vamos a poner ahora. ¿Vale? Vamos a decirle que nos busque. Podemos decirle que nos busque en toda la hoja, ¿vale? Seleccionando toda como lo acabamos de hacer, pero vamos a pedirle que nos busque solo, por ejemplo, en la columna B, ¿vale? Que me identifique si hay algún país que está repetido, que ya vemos que está rusa, por no. Vamos a poner del B
2, por ejemplo, al B234. ¿Vale? Vamos a buscar los duplicados con fórmula personalizada, que es la siguiente que vamos a poner aquí. Igual, contar puntos sí. ¿Vale? Vamos a poner ahora el intervalo. Veis que puedo poner yo las fórmulas en español porque tengo desactivado lo del archivo que hemos hablado al principio de la configuración dentro del archivo que hemos hablado al principio de la sesión. ¿Vale? Vamos a marcar, vamos a decir que queremos que sea dentro de B2. Vamos a marcar B2 a B234. ¿Vale? B2. Lo vamos a fijar con el dólar. ¿Vale? Y ahora la vamos a poner menor que 1. ¿Vale? Porque, o mayor que 1, más bien. ¿Por qué mayor que 1? Porque significa que habrá más de un país en concreto duplicado. ¿Vale? Voy a traerme el mayor que 1. Fijamos. Seleccionamos, por ejemplo, en qué color quieres que nos lo ponga. Y veis que ya tenemos nuestro resaltado, nuestro duplicado resaltado a través de esa fórmula, ¿vale? Igual con dar sí, poner el rango en el que queremos que busque, mayor que 1. ¿Vale? Veis que aquí van apareciendo ahora todos los formatos condicionales que vamos añadiendo, ¿vale? Dentro de formatos condicionales. Podemos eliminarlos sin ningún tipo de problema y editarlos según queramos, ¿vale? Lucía, una pregunta. ¿Esto, por ejemplo, se le puede preguntar a la IA que te dé la fórmula? Sí, también. Sí, la fórmula en caso de que no lo sepáis, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar, bueno, va a trabajar en todas las tablas, pero bueno, vamos a pedirle, le podéis hablar de manera natural. De hecho, yo no soy la persona que mejor se le dé memorizar todo el tema de las fórmulas de Excel y siempre pregunto. Quiero obtener una fórmula para resaltar duplicados en mi hoja o identificar elementos o celdas duplicadas en mi hoja. ¿Vale? Saber que nos va a devolver, no solo nos va a devolver la fórmula que tenemos que utilizar, sino que si nosotros le decimos quiero identificar si dentro de esta hoja en específico aparece Rusia 2 veces mencionado, nos va a leer el contenido que hay dentro de la hoja y nos va a decir, oye, pues tienes que aplicarlo el intervalo donde tienes que aplicarlo es de este a este. ¿Y veis que me saca efectivamente exactamente igual la fórmula que yo he incluido, ¿vale? Lo ha cambiado, ha puesto en vez de 234, ha puesto 236, porque 233, 234, 235, 236, ¿vale? Pues bueno, lo ha identificado que hay más filas, pero veis que podemos esto copiarlo y directamente llevarlo ponerlo donde el apartado de la fórmula. Y nos lo explica, ¿vale? O sea, no solo nos devuelve la fórmula, sino que nos explica cómo aplicarla y qué va a pasar cuando lo apliquemos. O sea, es realmente útil en caso de que no sepamos qué hacer o cómo identificar algo. ¿Vale? Listo. Eso por la parte de formato condicional. Vamos a pasar ahora a la parte de validación de datos. ¿Vale? Para eso me voy a ir a esta pestañita de aquí. ¿Vale? Para abrir una validación de datos, lo que vamos a hacer, bueno, esta hoja específicamente para eso, nos vamos a ir al botón de datos, ¿vale? Y vemos que aquí abajo, justo encima de la limpieza de datos que hemos visto al principio de la sesión, va a aparecer la opción de validación de datos, donde se nos va a abrir
esta columna, pues oye, con todas las validaciones que tengamos ya creadas, ¿vale? Con todas las reglas que tengamos ya creadas. Para crear desde cero, vamos a darle aquí a añadir una regla, ¿vale? Y vamos a seleccionar, pues oye, todo el intervalo que queremos que haga referencia, ¿vale? Vamos a pedirle que haga una validación de datos, en este caso, de un rango en específico, ¿vale? Dentro de los criterios vamos a pedirle, pues oye, que esa validación de datos sea un menú desplegable de un intervalo. Y aquí nos va a aparecer, pues oye, que queremos qué información de nuestra hoja sea específicamente un menú desplegable en caso de que queramos personalizarlo. Es tan sencillo como, por ejemplo, vamos a pedirle que sea de esto de la región continental, ¿vale? Podemos arrastrarlo y veis cómo ya va pillando el intervalo en específico, ¿vale? Y nos aparece ya ese menú desplegable, ese criterios de menú desplegable, que en caso de que, oye, pues no quiero región continental, era solo el título, podemos venir aquí y decir, vale, pues va a ser a partir de E4. Y se va a actualizar. Podemos darle un color, ¿vale? ¿Vale? Mundo, por ejemplo, también lo vamos a quitar hasta E8 para que sea solo Asia, América, África, Europa y Oceanía, ¿vale? Ahí lo he perdido ahora. ¿Dónde lo tengo? Se me ha ido, perdonad. Lo voy a hacer desde cero. Añadir regla. Vale. Ahora sí, perdonad. Vale, lo tenemos de nuevo. Vale, le damos los colores como teníamos. ¿Vale? Y vemos que aquí ya nos va a aparecer pues ese desplegable que hemos creado a partir de esa regla de validación de datos específicas de un campo un intervalo en concreto. ¿Vale? De hecho, una vez que ya tengamos la regla creada, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me vengo a África y lo cambio por test. Uy, no, espera, voy a África y lo cambio por test. No. A ver, no entiendo. Era aquí. África. Voy a cambiarlo por test. Aquí. Vale, ahora sí. Vemos que nos aparece como dato condicional, dato adicional, el apartado de test que lo hemos creado desde nuestra columna a la que está anidada esta validación. ¿Vale? Vale, podemos crear diferentes validaciones de datos, ¿vale? Con diferentes reglas, como hemos visto, pues el menú desplegable, si el texto contiene o el texto no contiene, ¿vale? En función al texto que haya dentro de nuestra primera hoja a la cual está vinculada esta validación de datos, la fecha, el mayor que o el menor que, ¿vale? Por número, por texto y por fecha, ¿vale? Con diferentes opciones que nosotros pues querramos añadir. ¿Vale?
Por último, vamos a ver el apartado de los gráficos, vamos a ver los tipos de gráficos, cómo crear un gráfico desde cero, los gráficos dinámicos que nos da la opción de crear Google desde hojas de cálculo y bueno, también esa opción que vimos ya en la sesión pasada de pues, conectar un gráfico que nosotros tengamos dentro de hojas de cálculo con otra herramienta de colaboración como puede ser, por ejemplo, presentaciones de Google. Vamos a volvernos a nuestra hoja principal, donde estábamos trabajando, ¿vale? Y vamos a seleccionar, vamos a seleccionar aquellos datos a partir de los cuales querramos crear un gráfico. Podemos crear un gráfico desde cero, desde una hoja que no tenga información y crear el gráfico desde cero, ya os digo, o crear un gráfico a partir de información que ya tengamos nosotros insertada en nuestra hoja, como va a ser el caso de que vamos a hacer ahora mismo. Voy a eliminar esta fila para que no haya errores, ¿vale? Por ejemplo, voy a querer un gráfico de la población de 2016 de los 10 primeros países del mundo, ¿vale? Por ejemplo, de China a México. ¿Vale? No solo eso, voy a querer también la población y el cambio porcentual. Voy a poner África de nuevo, lo voy a volver, ¿vale? Y el cambio porcentual que ha habido de 2016 a 2017. Poner aquí 2017 y el cambio que ha habido, ¿vale? Como hemos mencionado, nuestro objetivo es sacar un gráfico con el cambio porcentual y el número de población que hay en estos países. De hecho, voy a mover esto aquí para que esté más cerca aún, ¿vale? Y voy a seleccionar los 10 primeros países con su correspondiente población de 2017 y su cambio, ¿vale? Ahora nos vamos a venir aquí a insertar, ¿vale? Donde tenemos pues la opción de gráfico, ¿vale? Y se nos va a abrir el panel lateral del editor de gráfico. Vemos que ya directamente con Gemini podemos crear el gráfico automáticamente, por ejemplo, crea un gráfico circular que contenga estos datos. ¿Vale? Se nos va a abrir el panel lateral de Gemini. ¿Vale? Población en 2017 por país o área dentro del top 10. ¿Vale? Es capaz de identificar que hemos seleccionado los 10 primeros. Nos pone el nombre del... Vamos a insertarlo para que nos lo abra dentro de otra hoja. ¿Vale? Nos pone aquí en la leyenda que es cada país para que no haya mucha información dentro del gráfico circular. Y si nos posicionamos encima nos aparece la población y como teníamos seleccionada el campo de porcentaje de crecimiento, nos aparece justo al lado el 32%, 7,4%, 36%, ¿vale? Funciona cada país. Tenemos aquí la tabla de referencia que podemos ir cambiando aquí, por ejemplo. Bangladesh, si lo transformamos de... hay 3 ceros, vale, voy a eliminar 1, por ejemplo. ¿Vale? Vemos cómo va editándose la hoja de cálculo en función a los datos que tenemos aquí. ¿Vale? Si elimino otro 0, va a haber otro cambio. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Vale? Vimos ya en la sesión... Ay, que no quiero deshacer el gráfico. Vimos en la sesión que estos gráficos que nos inserta Gemini aquí directamente, además de darnos pues una descripción de lo que es el gráfico, además si os dan una hoja de cálculo con un gráfico, le podéis preguntar directamente, oye, ¿qué significa este gráfico? O hazme un análisis del gráfico y os va a devolver también esta parte textual, pues dándonos un análisis, por así decirlo,
de lo que significa o de lo que puede significar el gráfico, una interpretación, por así decirlo. Podemos editarlo nosotros, podemos eliminarlo, descargarlo en PNG, ¿vale? Que sea una imagen. En caso de que queráis coger ese gráfico y pegarlo en cualquier otro archivo, ¿vale? Descargarlo en PDF también, publicarlo, copiar gráfico y pegarlo en una hoja de cálculo, una presentación de Google, como hicimos en la anterior sesión, ¿vale? Vámonos al apartado de editar gráficos, nos va a abrir el panel de editor de gráficos con los diferentes estilos de gráficos que ofrece hojas de cálculo, ¿vale? Que ya os adelanto, lo primero que tenemos son los gráficos de barras y de líneas, ¿vale? Que son los más útiles para comparar, ya os digo, categorías, pues, elementos individuales, por ejemplo, ¿vale? Luego están los de líneas y áreas, ¿vale? Los de columnas, los circulares, que es el que estamos utilizando ahora, ¿vale? Para dividir todo en pequeñas partes y que tengamos una visión pues mucho más 360 de lo que estamos viendo. Y luego tenemos los de dispersión, que son más científicos, ¿vale? Se utilizan más en el apartado de ciencias. Tenemos también uno de mapa, que lo vamos a hacer ahora para que veamos, pues oye, esta población justo que nos la identifique en un mapa y que nos vaya poniendo, por ejemplo, en color más oscuro aquellos países donde haya una mayor población, ¿vale? Mapa gráfico con marcadores. Luego tenemos aquí otro tipo de gráficos que os animo a explorar, ¿vale? El intervalo de datos, que también podemos editarlo, ¿vale? Este gráfico está enfocado desde los datos del A3 al B13, porque así se lo he indicado a la hora de crear el gráfico. Si yo de repente quisiese meter, oye, pues quiero que sea del top 10 el top 15, pues sería tan sencillo como venirme aquí, decir, vale, el top 15 es que incluya también el B16, ¿vale? Bueno, vendría mi gráfico, abriría la opción de editar y aquí cambiaría a B16. Y ya no sería un top 10, sino que sería un top 15. Lo que yo no sé es, me imagino que tenemos ya este apartado, ¿vale? Es el título de nuestro gráfico, ¿vale? Lo tendríamos que editar ya nosotros a top 15, porque ya no es top 10. Lo podemos editar desde títulos de gráfico IRs o directamente desde el propio gráfico. Lo hemos cambiado, se ha transformado en top 15. A ver. ¿Vale? Nos identifica del intervalo de datos, que es el país o el área, ¿vale? Y está también incluida la población de 2017, y luego podemos añadir diferentes tipos de valores, ¿vale? En este caso, lo que hay dentro del gráfico es la población, ¿vale? Que es lo que está aquí marcado. Si quisiésemos trabajar con más datos, tendríamos que ir, en este caso que nos pone Gemini aquí la tabla, podríamos hacerlo añadiendo más valores, ¿vale? Aquí en el apartado de valor, pues oye, podemos ir añadiendo más columnas, por así decirlo, que queremos que combine o con las que trabaje, ¿vale? Dentro del campo de personalizar, pues tenemos el color del fondo. En este caso veis que en este azul, pero por ejemplo en este blanco podemos ponerlo gris o directamente blanco perfectamente. La fuente la podemos editar, ¿vale? Que tanto la leyenda como el título estén en una fuente en específico. El color del borde del gráfico, ¿vale? Que es el bordecito que veis aquí que está en gris, podemos decirle, oye, pues que no tenga borde, ¿vale? Ninguno. ¿Vale? O en rojito para que se identifique, porque lo voy a llevar a una presentación y quiero que destaque, ¿vale? Podemos transformar el gráfico en 3D, ¿vale? Va a hacerlo más grande. En caso de que queramos que sea un poquito más visual, ¿vale? Seguirá mostrando los datos sin ningún tipo de problema. En este caso, como es un gráfico circular, pues nos va a dar opciones a personalizar el gráfico, ¿vale? Si queremos que tenga un huequito, ¿vale? Si queremos que tenga un color de borde. No nos aparece marcado el color del borde porque lo tenemos con el estilo 3D,
pero si lo deseleccionamos vemos que ya el color del borde aparece y podemos decirle, pues oye, que haga una distinción por quesitos y que lo ponga de un color en concreto. ¿Vale? Si queremos que haya pues que esto en vez de estar en el lateral, que está muy bien como leyenda, que esté incluido dentro del gráfico. ¿Vale? Obviamente hay valores que no van a poder ir dentro porque no caben. ¿Vale? Nos va a poner, en este caso, por ejemplo, la etiqueta, ¿vale? Podemos poner a lo mejor el valor o el porcentaje. ¿Vale? No nos pone el porcentaje, pero veis que lo pone los que quepan. ¿Vale? Si lo hacemos más pequeño, ya va entrando más datos. Pero si lo seleccionamos, esto es muy útil en caso de que queráis transformarlo en PNG y que la imagen que vayáis a descargar pues refleje todos los datos posibles. ¿Vale? Vamos a tratar, por ejemplo, hacerlo más grande y ya sí que nos refleja todos los datos. Por ejemplo, quiero que ponga el valor y el porcentaje. Voy a tratar de hacer el gráfico lo más grande posible para que quepa toda la información bien. Aunque yo creo que son números tan grandes que no os preocupéis por hacer el gráfico grande para... Pues me estoy pasando. Para que quepa, porque ahora si yo le doy aquí a descargar gráfico como imagen PNG, ¿vale? Va a aparecer esto muy chiquitín, pero sí que se va a ver esto sin ningún problema. Ya podemos insertarlo donde nosotros queramos. Vamos a volver al tamaño original. De hacerlo tan grande, estirarlo tanto se me ha confundido el gráfico. Vale. Eso por la parte de incluir los datos dentro del propio gráfico, que creo que hubo alguien que me lo preguntó la semana pasada. ¿Vale? Luego, obviamente, tenemos la funcionalidad de cambiar los colores de los quesitos, ¿vale? Pues oye, China yo quiero que esté asociado esté en rojo, ¿vale? Vemos que ya cambia. Brasil quiero que esté en verde. ¿Vale? ¿Qué más hay en verde? Rusia. Pues voy a cambiar el color de Rusia, que aparece en el mismo color, y voy a poner este morado de aquí. ¿Vale? Podemos ir cambiándolo dentro de personalizar, sector de gráfico circular. ¿Vale? Podemos destacarlo también, sacarlo para, en caso de que queramos destacar cierto dato, aquí en la opción distancia del centro, podemos personalizar que esté pues más salido o más incluido dentro de nuestro gráfico. ¿Vale? Por último, podemos personalizar el título del gráfico, como hemos visto directamente desde aquí, o nos venimos a personalizar títulos de gráfico y ejes, podemos personalizar la fuente, el tamaño, el formato, el color, ¿vale? Y luego tenemos la leyenda, que es este apartado de aquí, que también podemos personalizar donde queremos que esté. Si no queremos que esté, oye, quiero que esté abajo, ¿vale? En función de cómo nosotros lo queramos. ¿Vale? Y lo que os estaba comentando, este gráfico, si yo lo copio, y lo que vimos el otro día, venga, lo vamos a hacer en un documento para que veáis que también funciona dentro de documentos, que ya lo vimos dentro de slides, pero puedo vincular ese gráfico, voy a hacerlo que lo he hecho muy rápido, ¿vale? Directamente en un documento, en una hoja de cálculo. Además nos va a dar la opción de actualizar si lo hemos vinculado y nos dice de dónde viene ese gráfico, de qué hoja de cálculo en específico viene ese gráfico. Pues oye, yo quiero que genial este gráfico, pero quiero que no aparezca el título, ¿vale? Porque estoy en un documento y ya voy explicando yo de qué va a tratar el siguiente gráfico. Pues nos podemos venir aquí, eliminamos el título. No quiero que aparezca nada. Volvemos a nuestra hoja de cálculo, le damos a actualizar y vemos como ya el título ha desaparecido. Oye, no quiero que aparezca en la población y si no va a aparecer en todos, no quiero que aparezca en ninguno. ¿Vale? Lo explico yo más adelante o añado la tabla de los datos que tengo aquí. Pues lo mismo. ¿Vale? Le damos a editar,
personalizamos el estilo, ¿no? ¿Vale? Personalizamos que esto desaparezca. Ay, que ahora mismo estoy un poco confundida y no sé dónde, se me ha olvidado dónde lo he hecho ya. Aquí, nada, ¿vale? En etiqueta del sector y lo mismo. Actualizamos y ya vemos cómo ha desaparecido. Lo mismo que vimos en presentaciones, aplicado ahora a los gráficos dentro de un documento de Google. ¿Vale? Pues esto sería la primera sesión de hojas de cálculo avanzadas, ¿vale? Nos han sobrado 5 minutitos por si acaso tenéis alguna pregunta referente a lo que hemos visto en la sesión de hoy. ¿Sí, Blas? Tengo una duda. El gráfico de mapas funciona solo con países, ¿no? Ay, Con perdonad. comunidades autónomas No. no pilla. Vale. No, funciona solo con Vale, países, sí. Está vale. diseñado a nivel más global. No lo he Vale. enseñado, pero sí, no funciona a nivel España. Vale, Si vamos aquí a perfecto. editar gráfico, aprovechando que tenemos uno de mapa, ¿vale? Vemos cómo podemos cambiarlo. Y si nos ponemos encima de cada país que está identificado en la tabla, podemos ya personalizar el color, ¿vale? Pero nos va a aparecer el mapita del mundo con los datos que tenemos en la tablita abajo. Pero sí es a nivel mundial. ¿Qué ha quedado pendiente, Lucía, para la siguiente sesión? Queda la parte de las tablas dinámicas. Espera que me voy al índice de las funciones. Las tablas dinámicas, los cuadros de mando y los macros. Vale, ok. Sí, a lo mejor nos sobra un poquito, ¿no? La siguiente, pero bueno. Sí, yo creo que nos va a sobrar 2 horas, no sé si va a durar la próxima sesión, porque yo creo que lo hemos visto prácticamente todo, quitando el tema de las tablas dinámicas, que sí que quería dejar un espacio específico para ello, pero si nos sobra tiempo, pues nada, lo dedicamos a dudas o a... Sí, por eso decía, digo, intentad traer todas las dudas que Sí, os pensad surjan. en dudas, ya os digo, de todo el entorno, ¿vale? De todo lo que hemos visto a lo largo de todas las sesiones en las que hemos estado y eso, no, si nos sobra tiempo, que nos va a Sí. sobrar, lo vemos. Ok. Sí, David. Sí, yo tendría una duda sobre todo por el tema de formulación. Nosotros hacemos muchos buscar V para extraer datos de otros Exceles bastante concatenados. Entonces, me surgía la duda si era igual, si la formulación con el SID te va a permitir las fórmulas que ya tienes almacenadas en otros Exceles, si se van a mantener. Sé que el buscar V en concreto funciona no exactamente igual, pero sí que funciona dentro de hojas de cálculo, ¿vale? Una manera para que funcione. Si queréis lo incluyo en la próxima sesión y lo vemos. Sí, pero aquí con carácter general, David, y bueno, y para todos, tenéis que verificarlo porque hay las macros y muchas de las fórmulas dejan de funcionar. O sea, hay que rehacer todo eso. Vale, y si hay que rehacer, o sea, como no lo sé si en Google es igual, si la formulación es igual. Claro, no, por eso te digo que hay que revisarlo. O sea, cada caso o sea, hay que ver cada caso a caso. Lo comentaba el otro día en el comunicado que envié. Pero no solo en SIT, o sea, en todo, en las presentaciones, en los documentos, en todos los documentos que tengamos, los que utilicéis de manera recurrente, tenéis que abrirlos y ver que el estado en el que se encuentra. Habrá cosas que sigan funcionando y cosas que no. Cosas que hayan perdido formato, fórmulas que haya que rehacer, fórmulas que son exactamente iguales y no van a funcionar, o fórmulas que le cambian un parámetro en sí y hay que rehacerlo. Vale, ¿los parámetros son iguales? No lo sé, ¿eh? O sea, si yo pongo buscar V en la formulación. Muchos son iguales, pero hay algunos que no son iguales. Pero te va a aparecer lo mismo que en Excel. Tú cuando le pones la fórmula, te va a aparecer qué parámetros está esperando para esa fórmula. Vale, de acuerdo.
Muy bien. Esta duda simple. ¿Hay alguna posibilidad de meter la fecha de manera... en Excel tú puedes poner control punto coma y te incluye la fecha de hoy. No sé si en el de Google hay algún comando de A ver, pues escritura rápida. déjame probarlo, que es algo que no... A ver. O sea, ¿Cómo has dicho que lo haces tú? ¿Comando? como control y punto coma. Control.com. Que no sé si aquí en Seed hay posibilidad de comandos rápidos, en plan, pues también los filtros, ¿no? Los filtros, tú pones control L, te sale el listado de los filtros que quieres hacer, se incluye el No, filtro. en mi caso a mí no me está funcionando. No sé si es por el teclado. Porque Habría que mirar si hay otro comando. O sea, que a lo Si mejor no es el mismo. Justo, si efectivamente. pones igual hoy A ver. y paréntesis, Sí, pero te eso lo ya es una hace. fórmula. Claro, eso es fórmula. Yo digo comandos rápidos. Si en Seed hay comandos rápidos, sí lo saben. Si no, da igual. Que yo conozca, no. O sea, tendría que mirarlo. Vale, muy bien. Vale. Perfecto. Pues muchas gracias. Sí, eso sí existe, Lucía, habrá Lo un listado, reviso. o sea, que podríamos Sí, sacarlo seguramente. efectivamente. Sí. Yo creo que estará por ahí. Lo miramos, lo que dice Nuria, hacemos un listado de comandos rápidos que pueda haber y lo incluimos al doc. Entonces, si queréis buscar algún comando rápido que hagáis en Excel que querráis pasar a Google Sheets, que os lo responde el notebook. Muy bien, guay. Muy bien, perfecto. Pues listo. No hay ninguna duda más. Muy bien, pues muchas gracias a todos.